Un saludo muy cordial, mis queridos hermanos y hermanas, amigos. Gracias por unirse con nosotros para esta sesión. Gracias porque han sintonizado esta programación que es tan útil en esta época de la historia. Antes de comenzar, queremos pedir al Dios que nos bendiga en el estudio. Así que les invito, donde quiera que estén, con reverencia mediten sobre esta oración. Padre, te damos gracias por el privilegio de servir en tu causa. Te damos gracias porque nos has dado tu palabra, que tiene grandes principios sobre la educación verdadera. Pedimos esta tarde, al hablar de lo que la Biblia dice de la disciplina, pedimos, Señor, que nos bendigas, abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones y capacítanos, Señor, para no solamente hablar de estas cosas, sino practicarlas en nuestra vida práctica diaria. Te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Quiero comenzar mencionando que según la Biblia, el Padre y el Hijo son dos personas distintas. Cada una de estas personas tiene su propia individualidad, pero la Biblia nos dice que son uno en su corazón. Quiero leer una cita muy corta que encontramos en Juan 10 y el versículo 30, a donde encontramos al Señor Jesucristo diciendo algo que sacudió a los líderes religiosos de su época. Es más, recogieron piedras para tirárselas a Jesús por lo que él dijo. Dice en Juan 10 y el versículo 30, yo y el Padre uno somos. Ahora, no significa que son la misma persona. Son dos personas distintas. Cada una de esas personas tiene su propia individualidad, pero son uno en el sentido de unidad. Poderes en común, carácter en común, y están siempre en la misma página, tienen el corazón afinado uno con el otro, en ese sentido es que son uno. Sin embargo, a pesar de que el Padre y el Hijo son uno, y ambos son Dios en todo sentido de la palabra, hay una distinción de función entre el Padre y el Hijo. El Hijo ha escogido someterse a la autoridad de su Padre. 1 Corintios, el capítulo 11 y el versículo 3 nos dice lo siguiente: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Desde los siglos de la eternidad pasada, aunque el Padre y el Hijo ambos son 100% Dios, están individual y personalmente al mismo nivel. El Padre es la cabeza y el Señor Jesucristo se somete a la autoridad del Padre. La sierva de Dios nos dice que aún en la creación de los ángeles y los habitantes de los mundos, el Señor Jesucristo fue el que ejecutó el plan del Padre. Ahora, hubo un tiempo en la historia del universo donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban solos. Es decir, no se había creado ningún ser en el universo, porque todos los seres en el universo son creados. En algún momento, no podemos decir cuándo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban solos. Pero llegó un momento en que ellos querían expandir significativamente el amor que se tenían uno para con el otro. Y por lo tanto, decidieron crear hijos e hijas. Es decir, querían extender la familia, querían agrandar la familia, creando hijos e hijas. Y así fue que el Padre, a través de Cristo Jesús, decidió crear
a nuestros primeros padres aquí en este planeta, Adán y Eva. Claro, ya había creado los ángeles y los habitantes de otros mundos. Quiero leer en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 8 y el versículo 6, a donde nos dice que el Señor Jesucristo fue el albañil de la creación. El Padre era el arquitecto. Dice allí en el capítulo 8 de 1 Corintios y el versículo 6 lo siguiente. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. La creación es del Padre a través del Hijo. Y el Hijo, como mencioné, se somete a la autoridad del Padre, no por obligación, sino voluntariamente por amor. Ahora, quiero que noten que cuando Dios crea a Adán y Eva, a escala menor con Adán y Eva sucede lo mismo que con el Padre y el Hijo en la deidad. Vamos a Génesis, el capítulo 2 y el versículo 24. Génesis, el capítulo 2 y el versículo 24. Aquí Dios ha creado a Adán y a Eva y luego se realiza el primer matrimonio de la historia. Dice allí en Génesis 2 y el versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, en Adán y Eva se refleja en miniatura la relación entre el Padre y el Hijo en la deidad. El Padre y el Hijo son uno, aunque cada uno tiene su individualidad. De la misma manera, Adán y Eva son uno y cada uno tiene su propia individualidad. Así como el Padre y el Hijo son ambos 100% Dios, Adán y Eva genéricamente son 100% hombre. Y están sobre un nivel de igualdad, al igual que el Padre y el Hijo están sobre un nivel de igualdad. Leamos también Mateo el capítulo 19 y los versículos 4 al 6. Aquí el Señor Jesucristo va a relatar la historia de lo que ocurrió en la creación de Adán y Eva. Dice allí en el versículo 6, Él, Jesús, respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así que lo que se aplica a la relación entre el Padre y el Hijo en la deidad, cada uno tiene su individualidad, pero son uno en carácter, uno en amor, perfectamente unidos, y el Hijo se somete a la autoridad del Padre. De la misma manera, encontramos un reflejo a escala mayor en la relación entre Adán y Eva. Ahora, Dios colocó a nuestros primeros padres en un medio ambiente estable, con todas las ventajas para un desarrollo equilibrado y armonioso, física, mental, espiritual, emocional y socialmente. Dios no los colocó en una ciudad, los colocó en un hermoso huerto. Vamos a leer en cuanto a esto en Génesis el capítulo 2 y el versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Dios colocó al hombre en un ambiente perfecto
para un desarrollo físico, mental, espiritual, social y emocional. Dios le dio a nuestros primeros padres toda bendición en el huerto que Dios había creado. Ahora, Satanás quería destruir las respectivas funciones de Adán y Eva. Quiero que noten lo que dice Efesios 5 y el versículo 22 y 23. Así como el Hijo estaba sujeto a la autoridad del Padre, la mujer, Eva, estaba sujeta a la autoridad de su marido. Dice en Efesios 5, el versículo 22 y 23, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Así que dice que las esposas sujetas a sus maridos, claro, entendemos, el apóstol Pablo dice, en el Señor. Si el marido exige de la esposa algo que está contrario a la voluntad del Señor, la esposa no tiene que someterse a la autoridad del marido. Pero Dios estableció estas distinciones. Aunque Adán y Eva estaban en un nivel de igualdad, ambos eran genéricamente hombre, por así decirlo. Dios colocó un orden de autoridad. Adán la cabeza y Eva debía aceptar la autoridad de Adán. Pero ahora viene un punto muy importante. Y es que el marido debía amar a su esposa. Dice allí mismo en Efesios 5 y el versículo 25 lo siguiente. Después de decir que las casadas estén sujetas a sus propios maridos, el apóstol Pablo escribe, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, alguno estará pensando, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la disciplina en la Biblia? Bueno, estamos solamente colocando ahora el marco para el asunto de la disciplina en la Biblia, porque vamos a ver que Dios estableció en el huerto de Edén los principios básicos de la disciplina. Ahora, quiero que vayamos a Génesis el capítulo 2 y el versículo 15. Génesis 2 y el versículo 15. Y quiero que noten que Dios primero le dice a Adán y Eva lo que pueden hacer. Es decir, primero no les da una prohibición. Primero les dice qué pueden hacer. En Génesis 2 y el versículo 15 dice lo siguiente. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahora versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Es una lección para los padres y es que nosotros debemos ser positivos con nuestros hijos. Debemos en primer lugar enfatizar lo que sí pueden hacer, lo que es permisible a la voluntad de Dios. Así que Dios les dice primero, pueden comer de todos los árboles del huerto. Dios está siendo aquí muy positivo. Ahora, quiero que noten también que Dios a sus hijos, Adán y Eva, les dio instrucciones sobre lo que es bueno y lo que es malo, como nosotros debemos hacer con nuestros hijos. Nosotros debemos, como representantes de Dios ante nuestros hijos, debemos, como hizo Dios, hacer una diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Volvamos a Génesis el capítulo 2 y vamos a leer el versículo 16 y también el 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Así que Dios da un mandato positivo. Les dice primero lo que pueden hacer, pueden participar de todos los árboles del huerto, pero luego da una prohibición.
Dios distingue entre lo que es bueno y lo que es malo. Y le enseña a sus hijos, Adán y Eva, mire, esto es bueno y esto es malo. Claro, enfatizando primero lo que es bueno, lo positivo, y luego advirtiéndoles en cuanto al mal. Dios les dio pocas reglas. Debemos nosotros aprender a no hacer una larga lista de reglas, dice la hermana White, para nuestros hijos, que los sumerge, es decir, los ahoga. Dios hizo muy sencillo lo que Él les dijo a Adán y Eva. En primer lugar les dijo, por así decirlo, mantengan limpio su cuarto. Les dijo, cuiden el huerto, mantengan el huerto. En segundo lugar, por así decirlo, les dijo, coman sus frutas y vegetales. Y en tercer lugar, les dijo, no jueguen a fuego, hablando del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y les dijo, mire, si ustedes obedecen estas pocas reglas, no los estoy ofuscando con un montón de reglas. Si sencillamente siguen las reglas del hogar, ustedes van a ser plenamente felices, llenos de gozo. Pero luego Dios les advirtió las consecuencias si escogían el mal. Yo pregunto, ¿los padres deben explicarle a sus hijos las consecuencias que vienen como resultado de desobedecer las reglas sencillas de la casa? Claro que sí. Vamos otra vez a Génesis el capítulo 2 y el versículo 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y ahora viene, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Les explicó Dios a Adán y Eva las consecuencias de escoger el mal? Claro que sí. ¿Deben los padres explicarle a sus hijos las consecuencias de hacer una mala elección? Obviamente que sí. Ahora, quiero que noten también que Dios le dio a Adán y Eva tareas que cumplir. En Génesis 2:15 que leí anteriormente, no debían ellos estar ociosos, debían trabajar. Como hijos de Dios se les dieron sus tareas. Dice allí en Génesis 2 y el versículo 15 que leímos anteriormente, tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios le dio trabajo a Adán y por ende sabemos que también a Eva. Ahora yo pregunto, ¿los padres deben darle responsabilidades a sus hijos que esperan que sus hijos cumplan? Absolutamente. No deben estar ociosos sin hacer nada. Dios le dio a Adán y Eva trabajo y padres deben darles tareas a sus hijos para que las cumplan. Ahora llegamos a un área muy importante y es que Satanás odiaba a Adán y Eva y odiaba primeramente a Dios. El primer conflicto se originó en el cielo porque a Lucifer quería ocupar un puesto más alto que el que Dios le había dado. Tuvo envidia y celos de Cristo Jesús. En realidad, le dieron celos cuando el Padre le dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y Satanás se propuso arruinar el plan de Dios, arruinar la familia que Dios había creado. Y yendo a Génesis, el capítulo 3, encontramos que Satanás usó 6 métodos para engañar a Eva y luego para llevar a pecar a Adán. El conflicto aquí era entre la palabra de Dios y la palabra de Satanás. Es decir, que cuando nosotros educamos a nuestros hijos, nosotros debemos mostrarles claramente
cuál es la voluntad escrita de Dios en su palabra, y advertirles que Satanás va a usar toda clase de artimañas, toda clase de engaños para tratar de extraviarnos de la palabra de Dios. El conflicto era entre la palabra de Dios y la palabra de Satanás. Es decir, el conflicto al comienzo es el mismo conflicto que va a ocurrir al final de la historia. Solo que al principio de la historia el conflicto tenía que ver con un árbol. Con el árbol Dios probó a Adán y Eva para ver si aceptaban la autoridad de Él, si le obedecían a Él, o si aceptaban la autoridad de la serpiente y obedecían a la serpiente. En la familia, esta es la misma controversia que Satanás procura sembrar. Procura llevar a los padres a rebajar la norma y que los hijos ignoren o echen a un lado la palabra de Dios como su única seguridad. Ahora vamos a examinar los métodos que usó Satanás para engañar a estos hijos que Dios había creado. Vamos a Génesis, el capítulo 3 y el versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, paremos un momento allí. ¿Las serpientes hablan? Obviamente las serpientes no hablan. La sierva de Dios dice que Dios le había dicho a Adán y Eva que la serpiente no tenía la capacidad de hablar. Así que en realidad lo que está ocurriendo aquí es que Satanás está causando un milagro mentiroso, porque le está aparentemente dándole a la serpiente la capacidad de hablar. Y claro, está sembrando duda en la mente de Eva, diciendo, bueno, Dios nos dijo que no le dio a la serpiente la habilidad de hablar, y ahora de repente la serpiente está hablando. ¿Por qué nos mintió Dios y nos dijo que la serpiente no podía hablar? Satanás está empezando a posesionarse de los razonamientos y de los pensamientos de su hija Eva. Eva sencillamente debería haber dicho, yo no sabía que la serpiente no podía hablar, yo no entiendo por qué Dios nos dijo que no le dio la facultad de hablar y ahora está hablando, pero nosotros nos guiamos solo por la palabra de Dios, no por lo que dicen nuestros ojos y lo que dicen nuestros oídos. Así que lo primero que hace Satanás es un falso milagro. Sigamos ahora. Sigue diciendo ahí en el versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Ahora viene el segundo engaño de Satanás. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Es eso lo que había dicho Dios? No, no es lo que había dicho Dios. Eva inmediatamente debería haber pensado, aquí hay algo extraño. La serpiente primero está hablando y en segundo lugar está diciendo lo que Dios no nos dijo. El conflicto tiene que ver con la palabra. Mis hermanos y hermanas, en la educación la palabra es primaria en todo. En toda la educación debemos enseñarles a nuestros hijos a obedecer la santa palabra de Dios, cueste lo que cueste. Ahora fíjense, entonces la serpiente dice aquí, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Ahora yo les pregunto una cosa. ¿Cuál es la mejor forma de entablar una conversación con alguien? Bueno, la mejor forma de entablar una conversación con alguien es hacer una declaración falsa. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, este saco es rojo, ¿cuál sería la reacción? Ese saco es azul. ¿Qué quería Satanás? El segundo método de Satanás es citar mal la palabra de Dios, adulterar la palabra de Dios. Añadirle, quitarle, torcer la palabra.
Y nosotros sencillamente lo que tenemos que hacer, hermanos y hermanas, es obedecer la palabra de Dios. Así que el segundo método de Satanás es adulterar la santa palabra de Dios para comenzar una conversación con Eva. Ahora, fíjense algo interesante. Satanás le cita mal a Eva las palabras de Dios con el fin de que Eva lo corrija, y entonces ahora Satanás va a plantar otra duda en la mente de Eva. Dice en el versículo, nuevamente el capítulo 3 y el versículo 3, la mitad del versículo, dice: Dios nos dijo que podemos comer de todos los árboles del huerto, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Eva, al querer defender a Dios, le agrega algo a la palabra que no está allí. Dios no les había dicho que no tocaran la fruta, les había dicho que no podían comer del fruto. Pero Eva, en su deseo de defender el honor de Dios, agrega: Dios nos dijo que no comiéramos, ni siquiera que lo tocáramos. En Patriarcas y Profetas, la hermana White dice que eso fue lo que exactamente ocurrió. Y ella explica que entonces la serpiente arrancó un fruto, se lo puso en la mano a Eva y le dijo: mira, estás tocando el fruto y no estás muerta. Hay una serie de eventos aquí a donde Satanás está tratando de llevar a Eva a desobedecer la palabra de Dios. La palabra es primaria, mis hermanos y hermanas. Así que ahora Satanás le va a decir a Eva algo que la va a confundir más. Le va a dar lo que llaman los psicólogos disonancia. Esa es confusión, en otras palabras, disonancia psicológica, confusión. Fíjense lo que dice en el capítulo 3 y el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Ahora, mira, hay una disonancia cognitiva ahora en la mente de Eva, porque ella dice: Dios nos dijo que si comemos del árbol vamos a morir. Ahora la serpiente dice: si comemos del árbol no vamos a morir. Entonces ahora Eva, el próximo pensamiento de Eva es: ¿por qué nos mintió Dios? Es el próximo pensamiento. ¿Por qué Dios nos dijo que vamos a morir si en verdad no vamos a morir? Satanás le plantó la pregunta en la mente de Eva y luego le contestó la pregunta. Fíjense lo que sigue diciendo aquí, en el capítulo 3 y el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Ahora, ¿qué le está diciendo Satanás aquí a Eva? Yo estoy seguro que Eva tenía visión 20-20, a lo mejor mejor que 20-20, 20-10, o quién sabe. Tenía una vista perfecta. ¿Qué es lo que quiere decir la serpiente cuando dice serán abiertos vuestros ojos? No está hablando de los ojos físicos. Está hablando del ojo del entendimiento. Por ejemplo, en época de graduaciones se compran tarjetas para darle a los graduandos, por lo menos aquí en los Estados Unidos, y hay un animal que predomina en la tapa de la tarjeta y es un búho. ¿Por qué un búho en una tarjeta? Porque el búho tiene ojos bien grandotes, que representa que esta persona que se está graduando es muy inteligente. La Biblia nos dice que los ojos representan sabiduría. Entonces lo que está diciendo Satanás aquí a la mujer para contrariar, fíjense, todo lo que está haciendo es para contrariar lo que Dios dijo. La única seguridad de estos hijos de Dios sería decir: lo que dices parece lógico. No sabíamos que la serpiente hablaba. Ha citado la palabra de Dios, mal citada, pero se ve que sabes lo que Dios dijo. Pero hay un solo problema, y es que la palabra de Dios dice:
no comas del árbol, y nosotros vivimos por toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que hay que enseñarle a los hijos. Desde muy temprana edad hay que enseñarles a depender de la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios para tener felicidad en la vida. Así que sigue diciendo, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y luego le va a decir, Dios sabe algo que Él no quiere que ustedes sepan. El día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿quién? Seréis como Dios. ¿Saben lo que Satanás está diciendo según el libro Patriarcas y Profetas? Le está diciendo a Eva, mira Eva, hay algo que Dios no quiere que ustedes sepan. Lo que Él no quiere que ustedes sepan es que en algún momento en el pasado Él comió de este árbol y entonces al comer del árbol, el árbol le dio la propiedad de ser Dios. Pero desde ese momento en adelante Dios intimidó a todos los que querían comer del árbol, diciéndoles, van a morir si comen del árbol. Pero en realidad la razón por la cual les dijo que no comieran del árbol es porque Él no quería rivales. Él no quería otros dioses por ahí que tuvieran los mismos poderes que Él. Eso lo dice la sierva de Dios en el libro Patriarcas y Profetas. Ahora Eva está diciendo, oye, Dios no nos dijo por qué no podíamos comer de este árbol. Dios no le había dicho a Adán y Eva por qué no podían comer de ese árbol. Les dijo que no comieran, les dio las consecuencias, si comen van a morir, pero no les había dicho que tenía ese árbol que no tenían los otros árboles. Sencillamente Dios esperaba que ellos obedecieran su mandato sin explicaciones del por qué Dios les había prohibido ese árbol específico. Ahora Eva está pensando, ahora sí tengo la explicación. Dios es egoísta, Dios no quiere rivales. Dios no quiere que otros sean Dios como Él. Por eso nos prohibió el árbol. Satanás ha cautivado los razonamientos y los sentimientos de Eva. Nuevamente, si hubiera sencillamente dicho, nosotros vivimos por toda palabra que sale de la boca de Dios, no estaríamos aquí en este estudio hablando de la educación verdadera, porque estaríamos todavía en el Edén practicando la educación verdadera. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo. Método número 1, falso milagro. Método número 2, adulterar la palabra de Dios. Método número 3, poseerse de los razonamientos y de los sentimientos de Eva. Y ahora viene número 4. Y es que lleva a Eva a seguir el testimonio de sus sentidos. Yo pregunto, ¿la juventud de hoy en día está siguiendo el testimonio de sus sentidos? Si me hace sentir bien, entonces es bueno. Lo que el corazón diga, eso es como Sansón, la experiencia de Sansón. Me gusta contrastarlo con José. ¿Qué pasó cuando la mujer de Potifar trató de convencer a José que tuviera relaciones sexuales con ella? Ella era una mujer muy bonita, dice el Espíritu Profecía. ¿Qué dijo José? Dijo, ¿cómo puedo yo hacer esto y pecar contra mi Dios? Pero cuán diferente era Sansón. Sansón habló con sus padres, dijo, hay esta mujer bien bonita allá entre los filisteos y yo quiero esta mujer como esposa, consíganmela. ¿Y saben cuál explicación dio? Porque ha agradado mis ojos. Óigame. Y le costó los ojos. Literalmente le costó los ojos. Ahora, entonces Satanás se posesiona de los sentidos, nos lleva a seguir el testimonio de nuestros sentidos en vez de la palabra de Dios. Noten lo que dice en Génesis 3 y el versículo 6. Y vio un punto antes de esto. Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Quién es el que define qué es bueno y qué es malo? ¿Quién lo define? Dios. Ya lo vimos. Dios dice, esto es bueno. Pueden comer de todos los árboles, esto es malo, comer de este árbol. Dios fuera del hombre define lo que es bueno y lo que es malo. Pero aquí Satanás está diciendo a Eva, le está diciendo, serán como Dios sabiendo el bien y el mal. Es decir, ustedes mismos pueden distinguir qué es bueno y qué es malo porque les sale a ustedes en vez de hacer lo que Dios dice.
Ahora sí, vamos a hablar de cómo siguió el testimonio de sus sentidos. Versículo 6, vio la mujer. Hasta este punto los oídos han estado involucrados. Pero ahora dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahí está involucrado ¿qué? El gusto, bueno para comer. Y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto. Ahí tenemos el tacto. Y comió. Ahí tenemos el gusto. Así que Satanás llevó a Eva a pasar por alto la palabra de Dios y a seguir el testimonio de sus sentidos. Y el quinto método que usó Satanás es que Satanás usa personas para tentar a otras personas. Fíjense lo que dice la última parte del versículo 6. Dice así, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora yo pregunto, y el Espíritu Profecía nos amplía esto. ¿Qué debería haber hecho Adán? Él debería haber cuidado de Eva, ¿sí o no? Pero ¿qué pasó? Se distrajo y dejó que Eva se apartara y terminara debajo del árbol. Y Eva, dice la sierva del Señor, pensó, bueno, yo tengo suficiente inteligencia y sabiduría para distinguir aquel que es el tentador. Pero ella esperaba que se presentara Satanás como un ángel de luz. No sospechaba que Satanás se iba a camuflar detrás de una serpiente. Así que Eva aspiró a ascender a un nivel más alto que el que Dios le había dado. Y Adán, en vez de velar por su mujer, se distrajo y la permitió que fuera y estuviera bajo el árbol. Así que los hijos de Dios desobedecieron a su padre. Y el padre o los padres, que son el padre y el hijo, se llenan de dolor. Como muchos padres hoy en día se llenan de dolor cuando sus hijos desobedecen la voluntad de Dios y como resultado hacen de un desastre su vida. Y ahora Dios le dice a Adán y Eva, ahora ustedes van a sufrir las consecuencias de su pecado. Están en Génesis 3 y el versículo 19. Y fíjense que Dios no le dice a Adán y Eva, mire, yo veo que ustedes están llorando mucho, por esta vez se la voy a perdonar. No van a sufrir las consecuencias, ¿no? Cuando los hijos desobedecen alguna norma del hogar, hay que aplicar el castigo. Con amor, pero hay que aplicar el castigo. Porque muchas veces los padres, cuando los hijos hacen algo, te voy a castigar, y luego no castigan. Y te voy a castigar, y no hacen, no implementan las consecuencias que han dicho que van a poner. Pero Dios sí hace que sufran las consecuencias. Dice en Génesis el capítulo 3 y el versículo 19, está hablando Adán, pero creo que Eva también está incluida aquí. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Yo pregunto, ¿ejecutó Dios el castigo? Lo ejecutó, mis hermanos y hermanas. Ahora vamos a Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 5 al 11, a donde se habla de la razón por la cual Dios nos disciplina, aplica las consecuencias o aplica la disciplina. No es con el fin de castigarnos sencillamente y manifestar su ira para con nosotros, sus hijos, sino para que nosotros aprendamos grandes lecciones. ¿Saben? Mis padres, yo crecí en el país de Colombia y también Venezuela, y mis padres muy rápido se dieron cuenta que el castigo más eficaz cuando yo desobedecía a la palabra de ellos no era darme fuete, no era darme correa. El castigo más eficaz era dejarme sin comer lo que era mi comida favorita, el postre.
¡ay! Eso era tortura. Peor que pegarme con la correa. Es decir, que el castigo no necesariamente tiene que ser un castigo físico. Puede ser un castigo que ponga a reflexionar y pensar al hijo o a la hija. Hebreos 12 y el versículo 5 al 11. Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días, los padres, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que no es provechoso, nos es provechoso para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. A nadie le gusta ser disciplinado, castigado. Y por eso dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. También encontramos en Proverbios 23 y el versículo 13 y 14 un pensamiento similar a este. Dice allí, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. El propósito de la disciplina es librar a los hijos de un castigo mayor cuando el Señor Jesucristo regrese. Ahora, fíjense qué interesante esto. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando los hijos del Padre y el Hijo pecaron, el resultado fue que se escondieron de su Padre por temor a Él. Mucho sucede a veces con los hijos de hoy en día, de padres. Tratan de ocultar o esconderse. Dice en Génesis el capítulo 3 y el versículo 8 hasta el versículo 10, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y ahora viene algo muy interesante. Fíjense que Dios no les dice a Adán y Eva, ajá, pecaron, ¿verdad? Ahora van a sufrir las consecuencias. No, Dios sencillamente viene e indaga, les hace preguntas. Podemos aprender como padres a no acusar antes de tener un diálogo con los hijos. Dice allí en Génesis 3 y el versículo 9 lo siguiente. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Antes de eso no le tenían miedo a sus padres, al padre y al hijo. Porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, malo eres, ¿verdad? No, eso no es lo que dijo. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Fíjense que Dios es tiene mucho tacto cuando viene a hablar con sus hijos. No los condena, no los acusa, sino que les hace preguntas para que ellos mismos se incriminen. Y ahora viene un dato muy interesante. ¿Qué hacen Adán y Eva? Como suele suceder también a veces con nuestros hijos, tratan de justificar lo que hicieron. Tratan de justificar lo que hicieron. ¿Qué le dice Adán a Dios? Esta mujer que tú me diste, me tentó y yo pequé. Pero la culpa la tiene la tiene ella. Y por ende está diciendo, la culpa la tienes tú, Dios, porque tú fuiste el que me la diste. Y entonces cuando viene la mujer, le dice, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente tiene la culpa. Es más, está culpando a Dios, porque Dios fue el que hizo la serpiente.
Es decir, se están culpando uno a otro. Ahora la unidad familiar entre el padre y la madre se ha desbaratado. Satanás ha tenido éxito en desbaratar la autoridad del esposo y la sujeción de la esposa. Ha desbaratado el núcleo familiar. Pero aquí viene la buena nueva. La buena nueva es que a pesar de que vino el castigo, Dios dio un mensaje de esperanza, un mensaje de redención. ¿Ustedes saben cómo Dios dio ese mensaje? La Biblia nos dice que Adán ofreció un sacrificio. La sierva de Dios nos dice que en el momento cuando ellos pecaron, ellos trataron de justificar su pecado. No veían la seriedad del pecado que habían cometido. Pero fíjense que cuando Dios le dijo a Adán que tomara un animal, lo degollara, en un mundo donde no había muerte, y la sangre chorrea del cuello del animal, y antes el animal estaba vivo, y ahora de repente el animal está inerte en los brazos de Adán. ¡Qué terrible es esto! Y Dios, según el Espíritu de profecía, le dijo a Adán: esto es lo que va a causar tu pecado. Debemos nosotros enseñarle a nuestros hijos lo que cuesta el pecado, hermanos y hermanas. Debemos enseñarles, sí, que Adán y Eva pecaron, nosotros pecamos, pero hay un remedio si recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal. Hay esperanza más allá de cualquier error o cualquier pecado que hemos cometido. Y la hermana White describe en Patriarcas y Profetas ese primer sacrificio. Y dice que Dios le instruyó a Adán y Eva que ese animal representaba a Cristo Jesús, el creador de ellos, que iba a venir a tomar su lugar para morir en lugar de ellos. Hermanos y hermanas, si eso no es un incentivo para obedecer a nuestro Padre Celestial, no hay nada que Dios pueda darnos como incentivo para obedecer a Dios. Así que Dios dio esperanza. Y Dios tomó las pieles, probablemente de los animales, porque no dice piel, dice pieles de los animales que fueron sacrificados, y cubrió la vergüenza de su desnudez. Pero ¿saben algo? Dios le da a sus hijos libre albedrío. Les da la oportunidad aún de escoger el mal. Ustedes conocen que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas, pero dos se mencionan especialmente por nombre, además de Set, que son Caín y Abel. Tenían los mismos padres, vivieron en la misma casa, en el mismo ambiente. Sin embargo, Abel escogió obedecer a Dios. Sacrificó al animal reconociendo su pecado y que la única salvación se encontraba en Cristo Jesús. Pero por el otro lado, Caín, Dios le dio la opción de escoger. Y Caín escogió el camino opuesto. Y la Biblia nos dice que Caín, como resultado de desobedecer a Dios, fue desterrado e indudablemente va a estar fuera de la santa ciudad cuando la ciudad descienda después del milenio. Una de las señales que menciona el apóstol Pablo que va a existir al final de la historia se encuentra en 1 Timoteo 3 y el versículo 1 y 2. Él da una larga lista de pecados que van a existir, pero quiero hacer resaltar uno solo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Y lo estamos viendo. El diablo ha desbaratado hogares de una forma increíble, divorcios, matrimonios infelices, muchachos que
Se van de la casa metidos en drogadicción, viendo lo que no deben ver, oyendo lo que no deben oír. El diablo ha hecho un gran trabajo destruyendo lo que Dios estableció. La Biblia nos dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. El apóstol Pablo, en Efesios el capítulo 6 y el versículo 1 al 4, nos da varios principios de disciplina cuando se trata de nuestros hijos. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, ahora habla de los padres, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Muchas veces los padres enojan a los hijos y causan que se rebelen contra la autoridad, porque los padres se vuelven dictadores. Dios quiere que los padres tengan tacto, que tengan diplomacia en la forma en que tratan a sus hijos, que no enojen a sus hijos más de lo que están siendo imponentes y dictatoriales. Gracias a Dios, el Antiguo Testamento termina con una maravillosa promesa. Son los últimos 2 versículos del Antiguo Testamento. Todos conocemos muy bien este mensaje de Dios para la generación final. Dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día grande de Jehová y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dios promete en su palabra que va a volver los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Estamos esperando que llegue ese momento, cuando la juventud de hoy en día se despierte de su letargo, de su mundanalidad, y que ellos le hagan una entrega al Señor Jesús, que honren a su padre y a su madre, y que los padres y las madres sean un ejemplo a sus hijos, para que sus hijos obedezcan la voluntad del Señor, no por fuerza, no por obligación, sino porque saben que es lo mejor, por amor a sus padres y por amor a Dios. Así que básicamente, en conclusión de nuestro tema, el conflicto final sencillamente es entre la palabra de Dios y la palabra de Satanás. Al final de la historia tendrá que ver con un día. ¿Obedeceremos a Dios guardando su santo día y aceptando su autoridad? ¿O obedeceremos a la bestia o el cuerno pequeño y respetaremos su autoridad? Esa será la gran prueba final. Y antes de esa prueba final tenemos que aprender a someternos a la voluntad de Dios, a ser buenos padres, buenas madres, enseñarle a nuestros hijos a ser fieles en las cosas pequeñas, para que cuando venga esa prueba grande que viene muy pronto, nuestros hijos puedan salvarse juntamente con sus padres. Ojalá que nuestro estudio de hoy haya sido de beneficio al estudiar estos principios generales de la disciplina. Que seamos buenos padres y buenas madres, no solamente para este mundo, sino para el mundo venidero también. Gracias, Señor, por hablarnos este día. Pedimos que tú bendigas a todos los que han visto este programa, que podamos ser padres y madres ejemplares para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.